Hola a todos. En este ejercicio voy a hacer el diseño, composición y trabajo de manipulación de imagen y de, digámoslo así, que de ilustración y concreción del archivo en Adobe Illustrator y obviamente con la ayuda de Photoshop. Entonces, en primera instancia, pues voy a arrastrar el archivo de base que voy a utilizar, que en este caso se llama soldado TIFF, y voy a arrastrar este archivo. Vamos a decirles, aquí nos dice convertir capas en objeto, le vamos a decir ok, dejarlo como está. Bien, entonces en esta parte vamos a ver que nuestro archivo, una vez está inserto, pues nos genera simplemente una capa, porque pues el archivo original de Photoshop del archivo TIFF solamente tiene una capa. Y vamos a empezar a trabajar en el primer efecto que vamos a utilizar, que es película granulada. Perdón, que aquí no me selecciono el archivo. Ahora sí, el objeto, efecto, galería de efectos, artístico, ok. Entonces aquí seleccionamos película granulada y nos aparece esta apariencia. Entonces podemos eh, trabajar con un mayor contraste, por ejemplo, en la imagen, y vamos a decirle aquí ok. Bien, aquí esta es como la imagen de base, es con la que nosotros trabajaríamos. Sin embargo, no es precisamente la opción en el concepto visual que se va a manejar, no es precisamente la opción más sencilla. Sin embargo, pues sí se presta como para trabajar de una manera bastante fácil y bastante cómoda. Entonces, digamos que dejando esta opción que ustedes ven, pues tendríamos tal vez un inconveniente en el concepto que quiero manejar, y es el alto contraste. Aquí hay un detalle, y es la razón por la cual lo defino de esa forma. Vamos a crear acá una capa nueva, y en esta capa nueva doble clic para renombrar, le digo figura, perdón, figura imagen, figura fondo. Entonces en esta figura fondo lo que yo voy a arrastrar ahora es la imagen que yo voy a utilizar de fondo, que es, es precisamente la imagen que se llama Hiroshima.tif. Entonces el arrastro queda abajo, obviamente, y en este caso pues la imagen, independiente de que vaya a quedar más abarcando más espacio, esta parte no, por ahora no interesa. Fíjense que de todos modos esta imagen, si yo la llegase a convertir, utilizar el mismo efecto de película granulada, perdón, esto, listo, ahora sí, película granulada, pues va a tener una diferencia bastante grande con respecto a la otra imagen. Y la diferencia que tiene es que en este momento, eh, la imagen de fondo tiene un mayor nivel de contraste, y me refiero a que tiene unas zonas que son más blancas y otras que son más negras, mientras que la imagen del soldado, en el momento, antes de haber aplicado los efectos, la imagen original como tal tiene unas zonas que son más bien grises, y pocas, prácticamente ninguna, extremadamente oscuras o negras, o extremadamente claras o blancas, son muy pocas. De hecho, negro no tiene más bien algunas zonas blancas, pero esto hace que la imagen como tal tenga poco contraste, inclusive a la hora de aplicar el efecto que acabamos de ver. Entonces fíjense que las dos imágenes se ven bastante incoherentes la una con respecto a la otra. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en este momento simplemente es que usando más bien estas dos imágenes, manteniéndolas de todos modos vigentes, vamos a ajustar nuestro documento, vamos a editar nuestras mesas de trabajo, perdón, vamos a dejarla, bueno, vamos a dejarlo de esta manera, pero vamos a hacer un llamado a nuestra ventana mesas de trabajo. Vamos a crear una nueva mesa de trabajo, y en esta mesa de trabajo nosotros vamos a trabajar por ahora esta capa en la que se encuentra el fondo. Voy a, vamos a ver aquí en capas, voy a
dejar invisible por un momento esta, simplemente para que no nos interrumpa lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, digamos que aquí lo que tenemos nosotros básicamente son dos capas, pero son dos capas que van a estar presentes tanto en esta mesa de trabajo como en la otra. Entonces, digamos que podríamos trabajar a partir de este esquema, me refiero a mantener estas capas o crear unas capas nuevas, que es precisamente lo que yo voy a hacer. Entonces, para que no resulte confuso, voy a renombrar estas capas. Digamos que aquí, por ejemplo, puedo ponerle simplemente el número 1, y aquí me referiría a la mesa 1. Aquí lo mismo. Entonces, si yo digo que figura 1 equivale 1 figura imagen y 1 figura fondo, pues equivaldrían a la mesa, a las mesas de trabajo, a la mesa de trabajo número 1. Entonces, digamos que es una forma relativamente sencilla de poder intervenir. Entonces, voy a trabajar ahora sobre la mesa 2, pero voy a dejar invisible para que no interrumpa visualmente, y simplemente me voy a concentrar acá en la creación de unas nuevas capas. Voy a crear una capa nueva entonces, y en este caso esta capa nueva, tal cual como la van a ver, la voy a denominar 2 soldado, y aquí en esta voy a insertar la imagen de soldado. Entonces, esta imagen de soldado, esta es la imagen soldado efecto. Entonces, simplemente permítanme correr esto un poquitico, arrastro y perdón, aquí inserté la que no era. Entonces, aunque esta la vamos a dejar, pero vamos a quitarla, vamos a hacerlo nuevamente. Ok, soldado efecto, arrastramos, listo. Entonces, fíjense que soldado efecto en este caso es un archivo que en apariencia tiene una sola capa. Eso es lo que aparentemente es en este momento este archivo, pero en realidad no, en realidad es un archivo que tiene dos capas. La cuestión es que Illustrator, cuando nosotros arrastramos la imagen, él acopla automáticamente las capas que estén visibles. Entonces lo vamos a ver acá. Vamos a darle Illustrator, a soldado efecto, vamos a abrirlo en Photoshop. Fíjense que es el mismo archivo. Lo que yo voy a hacer es simplemente dejar invisible la capa de fondo por ahora. Eso es lo único que voy a hacer. Le doy control S, voy a Illustrator, e Illustrator automáticamente reconoce el cambio que se acaba de hacer en el panel enlaces. Hay algunos archivos que faltan o que se han modificado. ¿Desea actualizarlos ahora? Sí. Entonces lo que hace Illustrator básicamente es actualizar al último cambio que se ha hecho en Photoshop. Vamos a dejarlo de esta manera, y para ayudarnos un poco más voy a abrir aquí la ventana de enlaces y vamos a ver precisamente eso. Entonces este es el soldado. En enlaces vemos los archivos que están enlazados a archivos de imagen externos que están enlazados al archivo de Illustrator, que en este caso es soldado efecto e Hiroshima. Fíjense que aquí están todos los archivos. De hecho, este que vemos acá realmente es un archivo, pero como se abrió, Illustrator lo está asumiendo como si fuera un archivo nativo de Illustrator. Bien, pues aquí nuevamente a mesas de trabajo. Vamos a ver aquí en capas. Entonces tenemos nuestra capa soldado. Vamos a crear una nueva capa por ahora, y esta capa la vamos a poner debajo y se va a denominar, doble clic para ponerle nombre, vamos a denominarla fondo, o más bien edificios, listo. Ok, listo. Entonces en esta capa vamos a insertar nuestra imagen. Ahora yo tengo una imagen original que se llama Hiroshima PSD. Entonces voy a guardarla, voy a abrirla en Photoshop, y esta imagen la voy a guardar como Hiroshima efecto. ¿Por qué? Para separar, tener dos archivos de imagen separados que no coincidan. Y en este caso, ya como sabemos cómo es que trabaja los enlaces, simplemente voy a arrastrar Hiroshima efecto a Illustrator,
Aquí yo usualmente lo que hago es que cuando los voy a poner las pongo no encima de la hoja como tal, sino un poquito separado de la hoja, simplemente por precaución, para tener un poco más de libertad a la hora de manipular la imagen. Digamos que aquí yo ya sé que va a quedar aquí acoplada. Obviamente después haremos una adaptación mejor a la imagen. Bien, por ahora digamos que esta es la forma que va a tener, y en concreto voy a darle una ligera inclinación acá, y es porque se supone que la imagen que tenemos de fondo pues son unas ruinas de unos edificios. Digamos que lo vamos a dejar de esta manera, vamos a dejarlo un poco más hacia este costado. Digamos que esa es la idea. Bien, algo importante, y es lo que había señalado antes, es lo que se refiere a la manera como se comporta esta imagen. Esta imagen de fondo pues está bastante contrastada, lo que no pasa con la de Hiroshima. Entonces vamos a dar la del soldado, perdón. Control S, y vamos a devolvernos a la del soldado. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer acá es de generar exactamente ese mismo nivel de contraste. Entonces la diferencia acá es que voy a utilizar acá una opción que se llama una opción en capas, que son efectos. Voy a decirle aquí niveles, y en esta opción voy a tratar de determinar con estos tres goteros, que es negro, grises y blanco. Voy a decirle a él que quiero que sea blanco, y ahora negro voy a decirle que quiero que sea negro. Entonces fíjese que aquí me aumenta bastante el contraste, y ahora lo que voy a hacer es tratar de jugar un poco con esto para determinar un poco más el contraste. Obviamente aquí se ve un poquito extraño, pero digamos que puedo empezar a jugar un poco con las posiciones de la imagen y empezar a establecer de manera general cómo quiero que sea el contraste. Algo que pasa con la imagen de Hiroshima es que la imagen de Hiroshima tiene, por la construcción y la construcción de los edificios, y obviamente el color natural de los edificios, pues básicamente los colores de los edificios como tal son claros, y lo que establece los contrastes realmente son las sombras. Entonces digamos que aquí es muchísimo más sencillo, básicamente tiene muy pocas escalas de grises, y diría que son más bien claras e intermedias, y unas que van muchísimo hacia el contraste, completamente oscuras, lo que no pasa acá. Aquí hay unas gradaciones bastante difíciles de manejar, pero voy a dejar esta imagen así como la están viendo. Entonces fíjense que lo que yo estoy haciendo es utilizando esta opción, y la razón por la cual la utilizo es porque si yo guardo, por ejemplo, yo puedo llegar a guardar, control S, puedo cerrar el archivo incluso. Voy a Illustrator, aquí me dice que si aquí obviamente no está actualizando. Vamos a devolvernos por acá, por aquí, ok. Aquí tenemos nuestro soldado, dice, ahora sí ya, obviamente en mi caso mi computador, por lo que es un poquito viejito, se demora un poco en actualizarse. Le digo que actualice. Listo, fíjese que ya aquí la imagen tiene un poco más de coherencia. Me refiero al color, y la apariencia en los contrastes un poco más coherente. El ejercicio quería hacerlo de esta forma, me refiero a cerrar el archivo en Photoshop, es porque digamos que yo cometí un error, y esa no era la manera como yo quería trabajar. Pero si yo abro el archivo, soldado efecto, no importa, yo puedo volver, le doy doble clic aquí al icono de niveles, y puedo empezar a cambiar nuevamente los niveles como yo quiera. Entonces digamos que los cambié, realmente viendo la apariencia en Illustrator como quedó, realmente pues perfectamente está. No creo que haya que hacerle otro cambio, pues digamos que me gusta cómo está quedando. Voy a devolverme a Illustrator otra vez, que si lo quiero cambiar le digo que sí, y obviamente el efecto no fue gran cosa. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora en Photoshop es que voy a empezar a establecer los efectos. Aquí en el momento de hacerlo va a suceder algo muy particular, por lo menos en este elemento, y es que para poder hacer ciertos efectos y poder interactuar con ellos nuevamente, cambiarlos, hacerles otras configuraciones de la misma manera como acabo de hacer con niveles, necesito convertir esta capa en un objeto inteligente. Aquí va a haber posiblemente un pequeño inconveniente, y es que me va a quitar esta máscara que tenemos acá.
Entonces lo que yo voy a hacer es que por precaución simplemente duplicar la capa. Digamos que la idea de duplicar la capa es para mantener la máscara, es decir, para que haya una capa con la máscara. Entonces voy a darle control J, perdón, control J, disculpen, control J, listo. Entonces, bueno, aquí me duplicó esto, vamos a darle clic a la capa, control J. Aquí me está molestando un poco. Bueno, entonces vamos a simplemente hacemos clic sostenido con el botón izquierdo, movemos hacia abajo y al mover la capa a este icono nos duplica la capa. Entonces aquí esta capa la voy a dejarla ahí, simplemente voy a dejarla un momento invisible, y esta capa es la que yo voy a convertir en objeto inteligente. Le digo allá aquí convertir en objeto inteligente. Entonces fíjense que aquí pues me ha quitado la máscara, sin embargo puedo coger esta, voy a canales, en canales fíjense aquí está el canal de figura copia máscara, le voy a decir que me convierta el canal en una selección, y ahora voy a ir acá y le digo crear máscara. Entonces hacemos prácticamente, hizo exactamente el mismo efecto. Obviamente la imagen tiene en este momento, pues la imagen realmente tiene un canal alfa, tiene una transparencia, pero la idea de utilizar la máscara es de pronto facilitar ciertas cosas. Si yo quiero pintar encima y no pasarme, pues la máscara resulta perfecta para eso. Vamos a borrar esta, ay perdón, disculpen, aquí oprimí el icono que no era. Vamos a borrar haciendo clic en la canequita estas capas, listo, ya tenemos nuestra imagen como la queríamos, la tenemos como un objeto inteligente. Ahora, algo interesante, si yo hago doble clic en este icono del objeto inteligente, se nos abre un archivo independiente que nos muestra el canal alfa. Entonces, digamos que puede llegar a aparecer, aparentemente ser redundante la operación, pero pues nos puede llegar a servir. Digamos que aquí aprendimos un nuevo proceso, pero sí es importante recordar que al hacer doble clic se nos abre un archivo extensión PSB, y en este caso es esa capa abriéndola, el objeto inteligente abriéndolo como un archivo independiente, y que nos muestra el canal, nos muestra la máscara como tal. Entonces ahí podemos trabajar con cierta facilidad. Entonces ahora sí a partir de este objeto voy a empezar a trabajar con la apariencia que quiero darle. Aquí tenemos en ajustes, por ejemplo, unas opciones que unas están inhabilitadas por lo que es un objeto inteligente, y tenemos otras que son, por ejemplo, sombras e iluminaciones. Nosotros podríamos de pronto hacer acá un ajuste importante. Fíjense que aquí nos permite hacer algunos trabajos como de iluminación, y nos permite contrastar, y al mismo tiempo fíjense que podemos trabajar acá muy fácilmente. Obviamente como es un objeto inteligente pues no nos deja hacer gran cosa, pero sin embargo aquí podemos dejarlo de esta manera. Ok, cancelar. Ok, la cuestión, fíjense, aquí nos ha generado filtros inteligentes, es decir, tenemos unos elementos de sombras e iluminaciones que se van a mantener acá como objetos inteligentes. Le hemos dado ok, pero podemos hacer cambios posteriores. Vamos aquí a ir a filtro, pixelizar, perdón, ruido, y vamos a utilizar la opción de añadir ruido. La opción de añadir ruido tiene una particularidad, y es que puedo trabajarla así como la ven, que aquí me está generando algo muy particular, y es aquí puedo, con este cuadrito pues me muestra una zona, me voy a fijar en esta en específico, y es que puedo pasarlo por ejemplo a gaussiano, es un poco más aleatorio, y pasarlo a monocromático, es decir, escalas de grises. Vamos a ver cómo se ve uniforme, gaussiano, uniforme. Creo que se ve mucho más interesante en esta apariencia uniforme. Vamos a reducirle un poco. Si le ampliamos, pues va a tender a verse solamente puntos. Si le reducimos por completo, pues es como si no lo hubiéramos hecho nada. La idea es llegar como a un punto intermedio. Dice aquí que el máximo es 400. Aquí es bastante amplio. Tal vez por acá vamos a dejarlo en 20.
listo. Vamos a ver qué apariencia tiene, relativamente aceptable. Vamos a darle, en este caso le vamos a dar control S, vamos a Illustrator, le decimos que sí, listo. Obviamente ahí iremos visualizando si realmente se ajusta. Cuando pasa a Illustrator la rasteriza la imagen, y fíjense que no es que quede muy bonito que digamos, pero sin embargo puede llegar a funcionar. Bien, tenemos esta, la imagen del soldado. Perdón, vamos a salir de acá. Soldado, esta debería ir alineadita, eso. Bien, la de los edificios vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en este caso, aunque vamos a hacer lo mismo, la idea es que simplemente lo vamos a convertir en un objeto inteligente, y como ya sabemos que si le damos doble clic entramos a el objeto inteligente y mantiene la máscara, entonces lo vamos a dejar de esa manera sin ningún problema. Entonces vamos a cerrar esto, y acá lo que vamos a hacer es trabajar precisamente con nuestro filtro, añadir ruido. Ya si le decimos aquí añadir ruido, él nos va a hacer el muestreo del efecto exactamente como lo hicimos en la imagen anterior. Voy a darle control S y en Illustrator pues cambia. La cuestión es que este efecto, en el caso de Illustrator, en el caso, perdón, la imagen de fondo, se ve un poco más nítida la imagen, lo que no sucede con el soldado, con la imagen de soldado. Entonces vamos a reducirle al soldado un poco este efecto de ruido. Entonces vamos a dejarlo en 10, y en 10 pareciera que se ve como más chévere. Vamos a darle control S y nos devolvemos aquí a Illustrator otra vez, actualizamos. Bien, creo que se ve mucho más interesante. Entonces, aunque el objetivo es trabajar con estas imágenes tal cual como ustedes las ven, también el objetivo es darle, por ejemplo, un fondo a la ilustración. Entonces en este caso voy a crear acá una nueva capa, y este fondo voy a denominarlo 2.fondo, va a ser simplemente un color plano. Entonces voy a crear acá un rectángulo. Fíjense que cuando yo pongo el cursor justo en la esquina, él me reconoce, me ancla, por decirlo de alguna manera, el cursor, y queda muchísimo más fácil crear una geometría. Entonces aquí ya, bueno, aquí me salió porque sí. Vamos a darle, por ahora vamos a darle un color a esto, un color podría ser como similar al cian, perdón, al virado sepia, tal vez algo como esto, un poquito más claro. Ok, bien, podríamos dejarlo por ahora de esta forma sin problema. Vamos a guardar, control S, y ahora lo que yo voy a hacer para la imagen, aquí hay un pequeño problema con mi memoria del computador, por eso es que se puso así todo negro. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es cambiar la apariencia del color de la imagen. Entonces si yo, por ejemplo, a la imagen de fondo le doy una transparencia, vamos a ir acá, ventana, transparencia, yo le digo que su comportamiento sea multiplicar. Fíjense, todo lo que es blanco se vuelve transparente, completamente transparente, pero lo que es diferente al blanco, es decir, color o gris hacia adelante, hacia tonos más oscuros, pues obviamente se va a ver. Entonces digamos que ahí se ve como chévere. Sin embargo, voy a bajarle un poco la intensidad de la opacidad y darle un poco más de importancia, en este caso, al soldado. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo con el soldado? Si hago lo mismo con el soldado, va a pasar lo siguiente: se va a alcanzar a ver parte de la imagen que está detrás, y pues tampoco es la idea. Vamos a darle al soldado, vamos a quitarle el normal, es decir, vamos a dejarlo normal, y lo que vamos a tratar de hacer ahora
hacer unos cambios en el documento como para que se optimice un poco más. Está presentando pues unos problemas por recursos de memoria, así que voy a quitar simplemente la mesa de trabajo 1, todo lo que tenía contenido, y pues cuando devuelvo a capas pues desaparece el contenido de esa mesa de trabajo. Entonces aquí mesa de trabajo 1. Quité la que no era, perdón. Entonces voy a dejar acá el contenido, alinearlo lo mejor posible. Igual por ahora no importa, por ahora no es importante la alineación, ya miraremos más adelante. Entonces con base en el fondo, la imagen que yo tengo de fondo, perdón, voy a ir a capas. Yo tengo acá una imagen de fondo, voy a dejar invisible todo esto, y esta imagen de fondo, este fondo es simplemente una figura geométrica que yo tengo acá. Con base en esa yo voy a hacer un ejercicio, y este ejercicio básicamente es pasar la imagen que tengo aquí de fondo, de edificios, pasarla, meterla dentro de esta figura. En primera instancia, para esto voy a quitarle quitarle la configuración que habíamos dejado de transparencia. Estaba en multiplicar, la pasamos a normal, y queda con una opacidad del 50%. Bien, perfecto. Ahora devolvemos a capa, vamos a seleccionar este elemento que tenemos acá, control C. Vamos ir aquí a la capa de edificios, vamos a dejarla activa, control shift B para pegar en el mismo lado. Voy a dejar invisible esta. Simplemente selecciono las dos. Al pegar el objeto queda perfectamente, queda encimita de la imagen sin problema, pero voy a cerciorarme de algo, y es la manera en la que está ubicado el fondo con respecto las dos figuras geométricas. Entonces voy a seleccionar, quito la imagen de Hiroshima, solamente dejo visible estas dos que son fondo, y voy a alinear los dos justo hacia arriba. Digo yo, es para que no exista ese posible problema de que quede completamente separada. Entonces vamos a decirle que nos lo alinee con la mesa de trabajo, izquierda y arriba. Listo. Vamos a ver qué tamaño tiene o cómo está alineado acá abajo. Bien. Vamos a hacer de una vez una operación acá, no habíamos hecho, y es que pues los dos tienen contorno. Entonces vamos a quitarle la línea de contorno. Listo. Ahora sí ya podemos trabajar con calma y no pensar que pues nos va a quedar mal. Entonces quitamos el fondo, quitamos, bueno, lo dejamos invisible en realidad, y ahora sí dejamos visible la imagen de Hiroshima. Entonces ya podemos hacer nuestra operación. Seleccionamos los dos, fíjense, está rectángulo e imagen que están en la misma capa, objeto, máscara de recorte, crear. Listo. Ha quedado en grises. ¿Por qué? Pues porque el rectángulo cambia su color, queda invisible, por decirlo así, queda sin color, y solamente queda el color de la imagen, que en este caso es blanco y negro. Entonces lo que yo voy a hacer, fíjense cómo qué pasa cuando pues está el soldado aquí encimita, blanco y negro. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es que voy a pasar fondo arriba, y ya queda la influencia del color de fondo, porque el fondo tiene, en este caso, le he dado perdón, disculpen, selecciono fondo, listo. El fondo le he dado una transparencia en modo multiplicar y una opacidad del 100%. Entonces
Una vez yo hago esto, pues obviamente el fondo deja ver lo que está debajo. Y esta es una manera muy chévere de trabajar, por lo menos en este caso, es porque no tengo que intervenir las imágenes ni cambiar el color de las imágenes y pueden permanecer sin ningún inconveniente trabajando perfectamente. Bien, entonces hecho esto, voy a bloquear estos elementos de acá. Sin embargo, en edificios voy a hacer lo siguiente. Antes de bloquear esta, voy a bloquear soldados, rectángulo, y voy a meterme dentro de edificios, selecciono la imagen, control C, me salgo de edificios, voy a bloquear esto y voy a crear una capa nueva acá. Voy a control shift P, ok, y voy a mantener esta imagen ahí y voy a cambiar su nombre por resguardo. Voy a ponerle ese nombre y ya les diré el por qué. La idea es mantener esta imagen como original, siempre para unos cambios que voy a hacer. Entonces voy a simplemente escoger la capa, arrastro hacia abajo, duplico, ahí acabo de duplicar la capa, y resguardo la mantengo invisible. ¿Por qué razón lo quiero hacer así? Porque voy a hacer un ejercicio de, a partir de texto, de un efecto de texto, escribir el titular del anuncio. Entonces aquí de manera predeterminada Illustrator me ha escogido una fuente. Voy a coger este texto, control X, voy a crear una capa nueva. No quiero que por ahora me manipule las imágenes, voy a dejarla visible pero las dos bloqueadas, control shift B. Por ahora todo lo voy a hacer en esta capa nueva con texto. Entonces voy a pasar esto por acá. Listo. Entonces digamos que esa podría ser la apariencia del texto por ahora, el título, la guerra. Va a hacerle dos efectos. Voy a hacerle un primer efecto de distorsionar, perdón, deformar arco inferior. Voy a dejarle esta opción de menos 18. Voy a decirle OK. Y voy a decirle ahora, voy a generar un efecto diferente 3D de extrusión y biselado. Entonces voy a dejarle acá 10 grados, es decir, que se vea desde abajo 0 y 0. Listo. 50 puntos. Vamos a ver que nos previsualice. Ahí no es muy visible, no es visible el color, es por lo que tiene un color negro, entonces pues no contrasta mucho. Digamos que esta es la apariencia que tendría dentro de esa imagen, dentro de ese texto es que yo voy a meter precisamente la imagen que acabé de utilizar. Entonces voy a darle control C, voy a clonarla, control shift B, y esta de texto la voy a dejar, la voy a bloquear, pero dejar visible, y solamente voy a dejar esta de acá. Entonces lo que yo voy a hacer es que desbloqueo la imagen de resguardo, tengo seleccionado el texto, tengo seleccionada la imagen, texto, imagen, perdón, otra vez, texto, voy a minimizar un poco, selecciono imagen, le digo control 7 o crear máscara de recorte. Entonces aquí ya tenemos nuestra máscara de recorte dispuesta. Obviamente aquí lo que yo voy a hacer simplemente es hacer un cambio en el texto, en la capa de texto. Entonces voy a bloquear la que acabo de crear y voy a desbloquear esta le voy a llamar texto recorte, y esta texto, título, enter, ok.
Una vez hecho eso, ya que la tengo bloqueada, la idea ¿cuál es? La idea es poderle cambiar el color a mi título de una manera un poco más conveniente. Pero pues para eso voy a terminar de hacer un efecto acá. Y aunque así podría quedar bien, pienso yo. Voy a dejarlo de esta manera. Simplemente le voy a decir acá que me expanda la apariencia. Es decir, ejecute la apariencia y convierta esto en un vector. Pero resulta que aquí va a ser un poco incómodo trabajar de todos modos porque está todo agrupado. Voy a decirle que me desagrupe. Nuevamente me desagrupe. Vamos a ver si existe mayúscula control G. Vamos a ver si ha terminado. Ya, listo. Ahora voy a dejar invisible todo esto simplemente para que no me interrumpa. Perdón. Listo. Entonces selecciono varita mágica, todo lo que tenga este color. Lo voy a fusionar con buscatrazos. Por aquí está buscatrazos. Listo. Voy a correrlo un poco hacia abajo. Simplemente un poquito. Porque estos objetos como están separados va a ser un poco complicado poderlos unir. Sin embargo voy a intentarlo. Voy a darle unir. Bien, me lo dejó sin problema. Vamos a volver a colocar esto. Cuando yo tenía, cuando perdón, cuando le dije que expandiera la apariencia, es decir, aquí en objeto, expandir apariencia, oprimí varias veces control shift G para que desagrupara todos los grupos. Como habían varios grupos, es decir, cada letra es un grupo, tuve que oprimir control shift G varias veces hasta que todo quedara desagrupado, para de esa manera poder generar lo que ustedes acaban de ver, que es un solo bloque a partir de un vector. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque poder fusionar con buscatrazos solamente es posible si tenemos todo seleccionado, ¿no? Entonces aquí voy a cambiar el color, voy a poner un color un poco más contrastante, vamos a ver cómo se ve, que es el color que queda de fondo. Y fíjense cómo pues queda la imagen metida en el texto realmente. Entonces vamos a ver acá, vamos a quitar esta de resguardo que no va, obviamente. Vamos a quitar esta de resguardo que tampoco va porque se supone que tiene una máscara, y queda obviamente la imagen que corresponde realmente a el título. Entonces dice la guerra y por último vamos a crear acá una capa nueva y vamos a ponerle vamos a decirle que diga texto. Bien, en esta capa vamos a crear un texto que diga entonces la guerra no hace héroes, hace mártires. Vamos a ponerla aquí abajo. Bueno, aquí se repitió una letra, entonces no hay lío, borramos. No hace héroes, hace mártires. Listo. Obviamente está en color no muy contrastante. Y pues si se dan cuenta está alineado de esta forma. Podemos copiar esto, control C, y simplemente aquí lo que yo voy a hacer es dar clic acá, crear una caja de texto.
listo, y ajustarla lo mejor posible. Esto es para poder hacer una operación aquí de alineación. Este es un texto artístico, lo voy a quitar, voy a dejar solamente el de párrafo, perdón. Listo, ok, entonces dice no hace héroes, hace mártires. Entonces aquí yo ya puedo jugar un poco mejor con las opciones de párrafo y es la alineación. Entonces puedo justificar el texto, dejarlo completamente abierto y aunque no se vea bonito, de una manera u otra podría decirse que va un poco como con el concepto característico de la referencia artística y es el constructivismo. Vamos a ver acá, listo, lo achicamos, vale, ahí nos ha quedado un, un manejo bien interesante de una manera u otra. Y lo que yo voy a hacer acá es darle un efecto propio de Illustrator, que en este caso vamos a ver si nos permite deformar. ¿Dónde está? Objeto, no lo veo, no lo veo. Sombra paralela, listo. Podríamos hacer una sombra paralela, sin embargo, si usamos una sombra paralela a multiplicar, pues aquí se ve este efecto y pues como que no se ajusta mucho. Démosle cancelar más bien y vamos tal vez a cambiar un poco el color, aunque ese color así como está, vamos a darle un destello, convertir, distorsionar, un resplandor exterior. El resplandor exterior funciona con colores, entonces podemos así aquí usar un color similar al que ya veníamos trabajando. Vamos a previsualizar y fíjense que ya se ve un poquito más contrastante. Vamos a darle 100%, entonces ya permite ver el texto un poco más contrastante con respecto al fondo y se ve más claro. No hace héroes, hace mártires. Listo, hemos terminado nuestro póster. Ay caramba, aquí como siempre, listo, vamos a verlo aquí, encajar en mesa de trabajo, listo. Entonces ya hemos terminado nuestro póster. Esta sería la apariencia final que tendría y básicamente trabajando con diferentes herramientas que ya hemos visto durante estas sesiones de clase. Muchas gracias, espero que haya sido claro. Hubo algunos inconvenientes a raíz de dificultades técnicas que tengo con mi equipo por espacio en disco y memoria RAM, pero además porque tengo pues esta es la última versión, bueno, no es la última, pero es una de las últimas versiones de Illustrator y consume bastante recursos. Entonces pues en ese sentido ofrezco disculpas, pero espero que presten especial atención a cada uno de los pasos que se realizaron y obviamente en clase daré las explicaciones debidas. Muchas gracias.